Banda, bienvenidos a su podcast favorito. No lo niegues, ni nos compares con otros. El Púlpito Podcast con mi carnal, amigo, fraterno, Salomón de nuestra era. Einstein no le llega ni a los talones. Jerry Velázquez. Amigo. Y su servidor, el Marto. Ni pongas ruidito, el que hice estuvo perfecto, amigo. Amigo, estrenando sets. Papá. Estrenando sets. Nos pusimos el sillón para estar más cómodos. Se ve más chido. Y yo creo que, no sé si se ve más chido, pero estoy más cómodo. Sí, se ve más padre, más cómodo. El pulcráneo luce más también. Acá le podemos hacer pollojito al pulcráneo. Amigo, estoy emocionado. Yo también, amigo. Estoy emocionado, como que los últimos 2 podcasts, espero que no se haya notado. Yo estaba bien tronado, amigo, bien cansado. No, estuvieron buenos. Estuvo chido. Estuvo bueno. Muchos me dijeron que vieron el del desánimo, que les ayudó, que las andan pasando igual rudas. Uh-huh. Y pues esperamos siga sirviendo para cargarle la pila a todo el que lo escuche. Que esté desanimado. Simón. Sí, pues es que también el tema de los amigos en la iglesia. Ese también muy bueno. Rudo. Nos dejamos caer con ese. Salieron varias joyitas. Y el día de hoy no será la excepción. Diles el tema, Jerry Velázquez, que tiemblen de una vez. Hoy vamos a hablar de la paternidad. Sopas, perico. Creo que hay mucho que aprender de la paternidad, porque no solamente ser papá es algo muy profundo. Y creo que ustedes están reciente con lo de Pastor Freddy. Sí, además, paternidad espiritual también yo creo que sí existe, de repente lo hemos mencionado. Y pues papás, fíjate que ayer tuve una entrevista y ya sabes que las alucino, pero sí la vi. El vato me preguntó mucho sobre mi hijita y ver que estábamos haciendo videos juntos. O sea, él le llamó mucho la atención. La entrevista literal giró en torno a cómo eres de papá y tu hijita, y me sacó de onda porque nunca me habían hecho preguntas que él me hizo, y por eso también cuando vimos lo que hoy iba a ser el tema, dije, qué chido, ando inspirado. Es que es muy interesante. Creo que el testimonio siempre de un ministro tiene que ser su familia. Completamente. Habla más que la prédica más fregona que puedas tener en un púlpito. La mayor prédica es tu familia. Sí, y eso es importante porque siempre como pastores hemos conocido a mucha gente que ha descuidado esa parte. Sí. De primero la iglesia, primero el hermano, primero la hermana, primero el templo, primero. No, pero y yo confieso que es mi coco. Sí. Pero o sea, es mi coco, pero ya lo aprendí, entonces trato de no caer en eso. Pero fue mi bronca y mi mayor error muchos años, bro. Yo casi pierdo a mi esposa por poner todo por encima de mi esposa. Y nunca voy a olvidar, yo andaba de gira, una gira, creo que sí lo he contado, una gira mal planeada de meses en Estados Unidos. Y mi hijito dando sus primeros pasos, vato, en la playa con mi suegro con mi suegra. Y yo, ¿por qué fregados yo no estoy ahí? Entonces, aprendí a la mala a ser mejor papá y a estar presente. Pero es que así es la vida, vamos aprendiendo. Uh-huh. Porque aunque alguien te lo enseñe, muchas veces no lo entiendes. Tienes que aprenderlo, tienes que vivirlo. Y eso hace clic. Pero ahí te va, el dolor es la mejor enseñanza, sí. O sea, el mejor maestro, ¿no? El mejor maestro, o sea, ese dolor de no manches, no estuve presente. ¿Te cuando caló? Me caló. O sea, hasta la fecha recuerdo esa habitación en la casa de los pastores que nos estaban hospedando ese momento. Ese llanto de dolor cuando mi esposa me mandó el video de mi hijito caminando y no haber estado ahí, me caló mucho, bro. Así ¿También? Me prometí a mí mismo estar en los momentos importantes de mis hijos. Y literal cambió algo en mí de tengo que estar en los momentos importantes de mis hijos. Y también en el corazón de tu esposa, ¿no? Porque mira qué padre, pero no está. Sí, vato, no. Está cañón eso. Está cañón. Entonces,
que no tenga que experimentar el dolor que hemos experimentado para aprender a ser buen papá. Al rato te voy a soltar algo que yo estoy casi seguro, puede ser controversial y estoy casi seguro por algunas cosas que de repente has mencionado, Sí. que vamos a estar por segunda vez en desacuerdo, porque casi siempre estamos de acuerdo A ver. en todo. No, más adelante. Ok. Pero por si se me olvida, acuérdame. Una Oye, pregunta. a ver, de eso que dices que vas a estar en desacuerdo conmigo. Pero, Sí, me acuerdo. pero, ¿qué más puedes? Yo aprendí, te decía, por el dolor, a ser mejor papá. Y fue esta experiencia en particular. ¿Alguna que tú hayas dicho, chale, la neta, Sí. me pasé de lanza y me prometí a mí mismo que no volviera a ocurrir y que te hizo ser mejor papá? Sí, creo que lo mismo. Cuando nació Liesel, a mí me ofrecen un trabajo en el gobierno. Ok. Entonces, lo agarré porque nos bendijo mucho. Traidor, mercenario. No, dicen que traía torta bajo el brazo. Ok. Entré a un puesto de gobierno y de ahí trabajé, pues sí, algunos años. Pero llegó un momento, un viaje que hicimos a la boda de mi cuñado, a San Antonio. Entonces, pero yo cargaba a Liesel y Liesel lloraba, o sea, de que no estaba yo en la casa. No. O sea, obviamente sabía. Sí, obviamente sabía, pero eras un extraño para ella, Era neta. como, mamá, agárrame, que este señor me agarró, ¿no? Y eso cala también Sí. horrible. Me caló mucho, digo, siempre estuve presente, siempre besitos, siempre abracitos, siempre estar ahí, pero no estaba, o sea, de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días como por 5 o 6 años, amigo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando vino la pandemia. O sea, en tu caso, bendita pandemia, Sí. vato, te encerró con tu familia Ujú. y Entonces, ajá, conoció a ese señor extraño que la sí, cargaba. ya vio que soy bien chido. No, pero pasó algo bien curioso porque en la boda ya nos dieron una habitación y yo me acosté. Liesel estaba súper gordita, era una niña así bolita. ¿Ves que estaba bien flaquita? Era lo que te decía, ¿estaba gordita? No manches, No manches, y eso así era una bolita con chinos No manches, qué chido. y bien chillona. O sea, le decía, come. ¿Ya acabaste? No Te amo. manches. Y todo lloraba. Ahí hacemos carrilla con ella. Sí. Pero yo me acuerdo mucho en donde la acosté, estaba llorando, la acosté en mi pecho. Bueno, así la senté y le hice así, le di como una cachetada. Ajá. Y ella, lo primero que hizo fue regresármela. Ok. Y le di más duro y más duro. Ajá. Más duro y más duro. O sea, no sé, obviamente pues es una niña, está jugando, pero yo sentí que algo se rompió ahí en ese juego de cachetaditas. Ok. ¿Qué pasó? No lo sé, no lo puedo explicar, pero algo sucedió ahí. Ujú. Entonces, cuando yo viví eso, sí, fue así lo mismo que tú, de decir, algo se está perdiendo en mi vida. No manches, casi lloro cuando lo cuentas porque ahí te va. Después de que sucedió eso con Martito, que no estuve, algo similar me pasó jugando luchitas con él. Un día en casa, no tuve evento, no sé qué, y me puse, ahora sí que la primera vez que jugué luchitas con Martito y pasó lo mismo, vato, algo como que se rompió Algo pasó. y nos unió mucho. Ujú. Cachetéate, ¿A tu padre? No. cachetéate con tus hijos Oye, y jueguen luchitas, aunque sea mujer. Y por ejemplo, en tu relación con tu papá de morro. ¿Qué crees? Que mi papá siempre batalló no era, le costaba ser afectivo, Ok. pero sí lo intentaba, genuinamente. Y él, su forma era irnos de pinta. Ok. Entonces era de que nos recogía de la escuela y vámonos, mijo, ¿a dónde? Es sorpresa, nos vamos a ir de pinta. Y nos íbamos a Acapulco, vato. Órale. Así, con uniforme y todo. ¿Qué onda? Nos vamos a ir de pinta. ¿Pero ¿y ustedes la solos? ropa? Sí, solos. De hecho, a veces le avisaba a mi mamá en el camino, así de, me voy a llevar de pinta al chavo o a los chavos. A veces nos llevaba, casi nunca nos llevaba a los tres. Se agarraba a uno o a otro o a dos. Y era su forma de la neta sí hacía un gran esfuerzo por compensar su ausencia al pasar tiempo juntos. Él les llamaba así, me voy a ir de pinta con mis hijos, me voy a ir de pinta con mis hijos. Y mi jefa pues era algo que le aplaudía, lo entendía mucho. Y sí, era increíble, vato. O sea, cuando
todos los hermanos, o sea, mi hermana, mi hermano y yo, anhelábamos que nos tocara una pinta con mi papá. Qué chido. Él lo hacía así, a manera de vámonos de pinta. Y era irnos a acampar o irnos a Acapulco, o a lo mejor la pinta era nada más un día ¿Y era pastor? y que, sí. Por eso te digo que hizo un esfuerzo muy chido, que aún con todas sus respons de pastoreando, hacía mucho eso. Qué chido. Entonces hay veces que por ejemplo, hay veces que nos recogía de la escuela y vámonos de pinta a Acapulco a pescar. Con él adquirí mucho el gusto por pescar. Porque... Ese es mi sueño, ir a pescar. Yo nunca he ido a pescar. No, el vato agarraba marlines y dorados y todo el rollo. Y a veces la pinta era, órale, apúrale, vamos a la escuela, y no nos llevaba a la escuela. Era pinta de... Por eso, de hecho, fue originalmente la pinta, porque no nos llevaba a la escuela y nos íbamos... Antes el cine abría bien temprano. Sí, la permanencia voluntaria. ¿Cómo era? Permanencia. Entonces nosotros éramos de los que íbamos solos al cine a las 11 de la mañana y de ahí a desayunar y de ahí tal. Entonces era una pinta con mi papá. Entonces él hizo mucho eso. ¿Qué crees? Que yo lo he intentado... Y no puedo porque Lore se agüita. Lore es así de, no me llevaron. Y yo, pues es que es pinta con mis hijos. Ya que le expliqué lo que yo vivía con mis papás. Con mi papá aprendí que sí es más, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Sí es más la calidad que la cantidad de tiempo, sí. O sea, un momento de calidad con papá te carga la pila para aguantar mucha ausencia. A más cantidad de tiempo sin calidad. Sí. Entonces yo la verdad sí he disfrutado chido a mi papá. Sí, bueno, primero es una bendición tener papás, porque platicaba con el pastor Freddy y me hizo clic esa vez que platiqué con él, cuando me explicaba que es menos doloroso no tener papá que tener un papá ausente. Sí, eso también. Está muy cañón. Y ahorita, bueno, lo platicamos porque... me vienen así como algunas ideas del tema. A ver. Pero en esa cuestión de la calidad sí creo que es mejor. Igual yo con mi papá, yo me acuerdo siempre de mi papá trabajando, siempre sí trabajando, pero había esos momentos en donde nos ponía en una pared y se ponía a patear así el balón, y jugaba con nosotros y nos decía, y alguien la paraba o le pegaba y decía, ese sí es porterazo, no como el otro. Y el otro, quítate, yo voy, y el porterazo. Ya. Entonces jugaba, esos momentos siempre eran como muy bonitos porque te acuerdas que tomaba un tiempo para ti. Pero siempre la mayoría de cosas de niño siempre lo recuerdo trabajando. Iba y regresaba por nosotros y nos llevaba a la iglesia y nos llevaba con la abuela y nos llevaba así, andaba todo el tiempo así. Pero sí, tengo cosas muy buenas que decir de él. Yo mi jefe, o sea, lo que más recuerdo son en esas pintas y sobre todo carretereando en el coche, era donde él aprovechaba para darnos enseñanzas de vida. Está chido. Y yo desde muy chiquito, recordando, mira, ya se apagó otra vez. Ya aprendió. Recordando eso que hacía mi papá, que literal son las enseñanzas de vida que me formaron. Hubo un momento con mis hijos cuando Regina tenía como... Cuando empezó a escribir, ¿a qué edad empiezan a escribir? Como a los 5. Como a los 5, les hice un cuaderno que se llamaba Enseñanzas de Vida. Y cada que sucedía alguna situación en casa que podía yo aprovechar para darles una enseñanza de vida, les decía, traigan sus cuadernos. Y ya, y a Martito todavía las letras así medio gachas. Y escribían sus enseñanzas de vida. Y hasta hoy día... les digo, ¿te acuerdas de tus enseñanzas de vida? Se las saben y ya no las anotan en el cuaderno como tal, pero les digo, ahí te va, una enseñanza de vida. No sé, lo que debo hacer es más importante que lo que quiero hacer. Pues lo anotaban. Sí. O cosas así. Entonces, pero fue por esas largas carreteras que yo vivía con mi papá que me daba esas enseñanzas. Sí, yo muchas de las cosas que aprendí de mi papá, y bueno, sigo aprendiendo, gracias a Dios, pues todavía tenemos la bendición de que esté mi papá, de tener un papá. Conozco mucha gente de nuestra edad que ya se fue papá. Ahorita que fue el Día del Padre, yo tuve que consolar a muchas personas que les duele todavía esa fecha porque ya no está papá. Sí, y bueno, a mí... estos últimas semanas, últimos meses ha sido complicado porque ha estado grave mi papá, de su corazón,
algunas cosas y Dios lo ha librado. Y bueno, hablé hace rato con él otra vez, porque trato de verlo seguido, pero está bien. Y una de las cosas que, bueno, a mí me hace como ese recuento de la historia de hombre con mi papá es que esas enseñanzas pues, son todos los días. Todos los días, porque yo siempre lo he platicado, fui un chavo no rebelde en la mala onda, sino rebelde porque yo quería respuestas a muchas cosas. Por ejemplo, decían, es que tienes que esto, y yo, sí, pero ¿por qué? O sea, yo sí lo quiero hacer, pero explícame por qué. Sí. Así es Martito siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eras de esos? Sí, pero ¿por qué? Y pero tienes que... Pero sí, lo hago, pero dime por qué. ¿Por qué te estoy mandando? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás mandando? Ese es un tema. Entonces, muchas de esas cosas que he aprendido en la vida ha sido porque él ha estado. Saber cambiar una llanta es, ¿sabes? A ver, cámbiala. Eso, mi papá me enseñó todo. Eso. Carpintería, plomería, electricidad. A mí no se me cierra el mundo para arreglar No, las cosas. ni a mí, pero sí son esas cosas que aprendemos cuando hay un papá, ¿no? Hay gente que, pues bueno, no ha tenido esa bendición y ha tenido que aprender solo, y eso es bueno, pero siempre el que uno viva esas etapas de su vida, por ejemplo, la adolescencia, la juventud, el noviazgo, el matrimonio con un padre, siempre es algo increíble. Sí, y es algo que nosotros, como papás, tenemos que irlo llevando a nuestros hijos. Por ejemplo, últimamente, a la que más me traigo carrilla es a Nori, porque yo sí soy un papá muy amoroso y muy consciente, pero es de... Pero también eres muy firme, yo te he visto. Noriet, porque sí, es mi Nori, pero Noriet. Y Noriet te doy diciendo... y hay muchas veces, por ejemplo, el sábado pasó algo, pusimos las lámparas para grabar el servicio y me dijo, van a bailar aquí porque están grabando sus TikToks para empezarlos a subir. Entonces, ¿qué es que van a bailar unos hermanos? Le dije, sí, pero quita ese cable porque me van a tirar. Papá, pero no pasa nada, ahorita nada más rápido que la tiran. Y mi cara... Sí. Pero no me enojó tanto que hayan tirado la lámpara. Sí, no te me enojó dicho. Porque te acabo de decir que hagas una cosa y aparte iba a predicar de eso. La enseñanza era obediencia ciega. Ok. ¿No? Entonces, pero aprovechaste para darle una super lección. Sí, y se me queda viendo y le digo, ¿qué te dije? Y el otro hermano, ay, pastor, perdóneme, no te preocupes, todo está bien, estoy más enojado con ella que contigo. Porque el punto es ese, y me dijo, me lo dijiste hace un momento, por eso no tienes que cuestionar las instrucciones, ni la obediencia no se cuestiona, se hace. Wow, papá. Entonces, en esa parte de la vida nos vamos educando todo el tiempo. Mi papá me enseñaba que obedecer es primero, entender después. Sí. ¿Sí me explico? Wow, y no siempre hay tiempo para darte explicaciones. Ni para entenderlo. Entonces, primero obedece. Entender puede esperar, así era la frase, entender puede esperar, obedecer no. Sí. Y con Dios es igual. Entender puede esperar, obedecer no. Es increíble frase. Y chido. Creo que podemos coincidir que estar en la vida de nuestros hijos es crucial, a pesar de la chamba, de las cosas, estar ahí y tener esos tiempos de calidad. Y esos tiempos de calidad incluyen soltar esas enseñanzas clave. Todos los días. Que no sé si coincidas conmigo, por alguna razón que no entiendo más que a la luz de la Biblia, por la cual Dios nos hizo cabeza de hogar, tiene más peso cuando el papá lo enseña que cuando la mamá, sin hacer menos a la mamá. De hecho, los niños están mucho más tiempo normalmente con mamá que con papá, etcétera, pero pesa distinto cuando el papá le enseña a los hijos, esto es así, por esto y esto y esto, que cuando la mamá dice exactamente lo mismo. Y mi única explicación, pues, es por el diseño perfecto, divino de Dios. Sí, eso es algo bien interesante, qué bueno que lo tocas, porque estamos diseñados para escuchar diferentes cosas. Hace poco explicaba en la iglesia, tú has visto que estamos en la casa dormidos, la esposa y uno está bien jetón. Pasa un tráiler o un camión o un cohete o se cae una lámina, no sé, algo tiró el gato que pasó en tu patio, no sé.
Y el único que se despierta, ¿quién es? El hombre. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para las alertas. Para alertar, para defender. Exacto, pero de repente está el bebé recién nacido y dice la esposa, estuvo llorando y ni cuenta te diste. O tienen un llanto raro que nosotros oímos como cualquier llanto, No. y ellas, tiene algo. Ajá. Algo tiene y tú, está llorando como siempre. No, No. está llorando distinto. Exacto. Es eso. Entonces, nosotros estamos diseñados para las alertas. Ok. Y las mamás para lo que tiene que ver la mamá, ¿no? El cuidado, la protección del bebé. Nosotros estamos diseñados para la protección de la familia, no solo del bebé. Okay. Entonces, en esa parte está padre porque, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, le escribe una carta. Y a mí me parece muy curiosa esa historia porque Pablo nunca se imaginó que la carta que le estaba escribiendo a Timoteo era una carta que iba a enseñar, iba a discipular a todo el mundo. Eso me parece muy curioso de todas las cartas de Pablo. Uh-huh. Si supiera la instrucción que nos Sí. ha dado a la humanidad, A la humanidad. lo que le escribía al Timoteo, Sí. bueno, en general sus cartas a las iglesias y todo, yo creo que él ni... No, pero hay cartas que dice para la iglesia de Gálatas. Uh-huh. Pero esta carta era para Timoteo. Nada más para el Timo. Entonces esto está bien padre porque lo que estaba haciendo Pablo era obviamente demostrarle su amor porque le escribe desde la cárcel. Ajá. Y le dice a Timoteo, bueno, ahí está tu abuela que es muy amorosa y que es una mujer especial y oración y tienes además a tu mamá Eunice y le dice, pero algo falta en tu vida, la instrucción paterna. Porque le dice, tienes una mamá llena de fe, tienes una abuela de oración. Y le dice, que fue lo que fue Pablo en su vida. Exacto, pero te falta algo. Mijo, no tenga miedo. Uh-huh. Y eso a mí me llena mucho así como de, me pega en el corazón. Porque una de las cosas que aprende el hijo del papá, o el papá le enseña al hijo, la paternidad tiene que ver con llenar a tu hijo de valor. Sí. Completar. Tú puedes hacer como papá que tu hijo pierda toda inseguridad. Toda. Como papá. Toda. Tú lo ayudas a eso. Sí, por eso, amigo, y eso tiene mucho que ver en lo espiritual también, porque ahorita que estamos diciendo eso así se me agita, me dan ganas de agarrar el micrófono y gritar y decir, ponte pilas. Ponte pilas, papá. Ponte pilas, hijo. Sí, pero eso pasa. Muchas veces yo me he preguntado, yo he amado a la gente que viene a la iglesia, he tenido muchos amigos que he amado y de repente te dejan y se van. Uh-huh. Y de repente le digo a Dios, oye Dios, ¿por qué no me duele? ¿Por qué no te duele? Sí, no me duele. No, a mí todavía me duele demasiado. A mí no. Cuando me la aplican. A mí no, ¿sabes por qué? Yo entendí eso. Que cuando hemos tenido el amor de nuestro papá terrenal, nos ha llenado y nos quita el temor. Ah, ok. Uh-huh. Ya entendí. Entonces, cuando no ha habido papá, fíjate, a un niño le deja de hablar su mejor amigo y el niño está destrozado. Ajá. Pero yo de repente he hablado con Liesel y le dice, oye papá, ella era mi mejor amiga y ya no me habla. Y luego, pues ya le habló otra. Okay. Entonces me hizo clic y entendí que esa seguridad y ese amor que el padre le puede dar llena muchas cosas en su seguridad de un niño. O sea, a un niño no se le rompe el mundo porque su mejor amigo se fue. Okay. ¿Y sabes cuál es lo peor, amigo? Ya que estamos aquí, que mucha gente en la iglesia se va de la iglesia para lastimarte como pastor. Ah, claro, por supuesto, es el arma que tienen para destruirte cuando algo no les pareció, pues me voy de la iglesia, pero ese será otro podcast donde también nos vamos a discutir. Sin querer salir. Pero sí, claro. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que hemos recibido el amor de papá natural, pero el amor de nuestro Padre Celestial ha llenado todo en mí que realmente yo digo, híjoles, bueno, últimamente fíjate cómo hemos estado orando. Señor, te damos gracias por la iglesia. Gracias por el lugar que tú me has permitido pastorear. Esa gente es tuya. Y le decimos, como tu palabra dice, agrega a los que tienen que ser agregados. Sí. Que sean tú
que sean lo que tú traigas a la iglesia para que nosotros hagamos nuestra labor como pastores. Y hemos dicho últimamente, Señor, y que la gente que ha de venir, enséñanos a amarla, a suplir sus necesidades espirituales. Ayúdanos a abrazarlos, a amarlos. Y los que ya se fueron, si van a regresar, enséñanos a amarlos, a perdonarlos, a volverlos a abrazar. Y si no, esta no es su iglesia, los bendecimos y que encuentren una iglesia donde ellos sean atendidos. Sí, yo oro igual. Se acabó. Padre, trae a los que tienen que estar aquí, los que ya no tienen que estar, muéstrales en dónde, pero guárdalos, protégelos. Sí, ya, y si hay, que se acabe la y historia. si alguno habrá de regresar, que se siente en familia, amado, en casa. Uh-huh. Y yo también oro, en esa oración siempre pongo, por eso Pablo también escribía, no se cansen de hacer el bien. Y yo creo que la clave, el otro día precisamente hablaba de la paternidad y me decían, si tuvieras que resumir todo en un consejo, en una clave, ¿cuál sería? Y yo les decía, no te canses. Es bien cansado ser papá, es bien cansado estar repite y repite y repite y repite lo mismo, pero es que esa es la clave, no te canses de instruirlo, de disciplinarlo, esa es de la recordar. Es la clave, no cansarse. Y el lado opuesto es, déjalo que haga, Sí, no te pelees, déjalo. No, yo he visto mamás tal cual que dicen, ay no, ya me harté. Ya. No, la onda es no hartarse, no cansarse. Mi papá nunca se cansó de disciplinarme cuando me tenía que disciplinar, disciplinarme cuando me tenía que disciplinar. O sea, estar ahí. Y es bien cansado, sobre todo cuando están chiquitos o la etapa de la adolescencia que están bien rebeldes. Es bien cansado, pero esa es la clave. No pero cansarse. Eso es algo muy interesante. La gente debe saber que si se casa y quiere tener hijos, el trabajo va a ser no cansarse. Pero eso está bien interesante también porque dicen, nadie sabe ser papá y lo hemos platicado. Pues no, porque tú cuando nace tu hijo, tú te estrenas como papá. Sí, pues, entonces aprendes a la misma vez que el hijo, ¿no? Pero sí es importante eso, que no nos cansemos. Siempre la instrucción, yo recuerdo, ya me había casado y estábamos como pues, recién casados. Un día yo me enojé con Matsi, mi esposa, ahí en casa de mis papás, y mi papá se paró y dijo, no le hables así, ¿qué te pasa? Pero no le dije nada, por eso, no le hables así. Sí, no, o sea grande todavía faltó. Sí, pero el asunto es ese, que un papá, bueno, es que hay dos cosas. Hablé hace poco con una persona y le decía, es que el amor, muchas veces el amor de los abuelos es torpe, y no en un sentido malo, sí. sino en un sentido en que ya los abuelos creen que todo es consentir y todo es tolerar y tapar, y no. Yo pienso, esa es mi manera de pensar, que un padre nunca deja de ser padre, aunque ya sea grande, sea abuelo, y tiene la responsabilidad de cuidar y no de malcriar. Que yo creo que cuando yo sea abuelo, a lo mejor me llevo a mis nietos de pinta, ¿no? Sí. Pero con el permiso de los papás, porque eso sí me gustaría hacerlo. Claro. Pero no con ese afán de decir, ven, vamos a hacer travesuras, que no se enteren. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no, perfectamente. Es triste que es real ese dicho popular de que los abuelos consienten y en un día descomponen lo de un año de educación de los papás. Sí hay que ser sabios como abuelos para no literal, puedes arruinar en muy poco tiempo la educación de unos hijos y haces trabajar doble a los papás. Y también eso está padre, amigo, porque creo que entender la paternidad es darle un lugar tan importante. Porque, por ejemplo, si en algo que yo me pudiera resumir en mi experiencia con mi papá terrenal, es la seguridad. O sea, en la seguridad que tengo en mí mismo. Obviamente el trabajo de mi mamá, y hay muchas cosas que he aprendido de mi mamá, pero en la cuestión hombre, puedo decir la seguridad. Yo la disciplina. Ah, bueno, también, mi papá. La disciplina, vato. El no dejar pasar cosas que no se pueden dejar pasar. Uh-huh. Mi abuelo tiene una frase muy chida que decía, no puede ser lo que no debe ser. Órale, está chido. Entonces está muy chido. No puede ser lo que no debe ser. Wow. Entonces, cuando hay algo que no debe ser,
no puede ser. ¿Sí me explico? Y entonces mi papá no tenía empacho en hacer la pausa pertinente en cualquier momento, circunstancia o situación para dejarnos claro algo que no debe ser. Sí. Entonces, ay, no le dije nada porque íbamos a hacer el oso en la reunión. No. Primero está, o sea, la prioridad que tenía, así lo resumo, la prioridad que tenía la educación de sus hijos por encima de cualquier cosa era formidable. Sí. Entonces, no importaba si era una reunión familiar, si estábamos en la iglesia, si estaba dando un estudio bíblico, si algo no podías y paraba y ¿qué te pasa? Creo que así soy yo, amigo. Así he visto que eres. Sí, así he visto que eres. O sea, no te importa quién te esté oyendo o escuchando. Nori, y y vale gorro. Quien esté, que estemos haciendo. O sea, primero está la instrucción. Y yo lo mismo aplico con mis hijos, pero además les enseñé a tener ese acceso conmigo en cualquier momento o situación, porque soy su papá. Claro, eso está chido. Sí, pero creo que esas son cosas que aprendemos en lo natural, que también lo reflejamos en lo espiritual, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros como hombres adultos ya entendemos perfectamente, pero otra cosa que yo como trato de hacerle entender a mis hijas es esa posición de autoridad. Por ejemplo, yo siempre digo, a lo mejor en esa sí no estamos de acuerdo, dices, tú eres el mejor amigo. Esa es a la que quiero llegar. Okay, bueno. Yo soy de la idea, yo no puedo ser su mejor amigo. Ahí te va yo por... Esa era, ¿Ya lo vamos a tocar? Ya vamos a tocarlo, pues ya salió. En esa... Y es algo que me he echado podridas serias con esto. Papás que tienen tu postura de no puedo ser su mejor amigo, ni su amigo, porque soy su padre. Bueno, yo no, yo soy su papito. Entonces, ahí te va por qué cambió porque yo era igual. Sí. ¿Por qué cambió mi perspectiva? Cambió cuando Rich Van Pelt, que es un hombre del que he mencionado, creo que lo mencioné en la primera entrevista que tú me hiciste cuando nos conocimos, es un viejo que lleva años lidiando con las crisis emocionales de los jóvenes. Lleva más de 50 años. Para que se den una idea del calibre de este vato, lo contrata el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay una masacre de alguien que mató en las universidades, mató a todos y todo, lo contrata el gobierno para lidiar con la crisis emocional de esa situación y trabaja con las maestras, con los alumnos que sobrevivieron, con los padres de los chicos que mataron, con los... Y entonces él para ayudar, él nos dio todo un curso de cómo ayudar a tus hijos y a tus jóvenes en crisis. Wow. Y él nos enseñaba, y creo que nunca había tenido la oportunidad de explicarlo, qué chido que salió este tema, ahí te va, que es más que lo que eres es más importante que lo que sabes. Sí. Entonces, él decía, tu hijo en crisis, ¿a quién busca? ¿Quién es su primer persona a la que busca? No es papá, no es mamá, no es los maestros. Nosotros nos gustaría que así fuera. Sí. Pero, ¿a quién es al primero que un niño en crisis busca? A sus amigos. Y él preguntaba, ¿y por qué busca a sus amigos? ¿Los busca por lo que saben? ¿Por la sabiduría que su amigo? Pues claro que no, está igual de bruto que él. O está peor. ¿Sí me explico? Entonces él nos explicaba, ellos buscan primero a su amigo, no por lo que sabe, sino por lo que son. Por lo que son. Son sus amigos. Entonces él decía, es algo controversial, pero yo sugiero que los papás aprendan a ser amigos de sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces te va a buscar en el momento de crisis. Entonces yo no pongo la amistad por encima de la paternidad. Yo lo que digo es, un buen papá sabe ser amigo de sus hijos, y entonces que sus hijos le tengan la confianza para contarles como un amigo lo que le contarían a un amigo. Entonces yo lo que he procurado con mis hijos es que soy tu papá, pero también soy tu amigo. Okay, sí, eso es y claro. Tienen la confianza de decirme, ¿puedo hablar contigo como amigo? Simón. Déjale, pregunta a tu papá. ¿Qué eres? A ver, espérame, estoy hablando con él.
Y entonces ya que me pregunto a mí mismo y me doy autorización, Sí, sí, sí. y ahí te va lo que hago. Platico con ellos como amigos y yo les digo, ¿ahora me dejas contestarte como papá? Ah, qué chido. Simón, ahí te va. Le estás regando, Entonces, la neta, sí me ha servido esta dinámica porque me cuentan todo, Jerry. Sí, sí, sí. Todo. Cosas que antes de desarrollar esta dinámica No pasaba. no pasaba. Bueno, es que explicado así, Ya, bueno, sí, ya suena lo explico, muy distinto. Suena distinto. Ujú. Esa misma idea, amigo, es la que yo tengo. Pero, por ejemplo, yo he aprendido que, bueno, al menos en mi círculo, mi mamá, mi papá, hermanos, cuando vivía en casa, siempre mi zona segura era mi casa. Ajá. Entonces, para mí era muy sencillo entender que mis amigos no iban a hacer lo mismo que yo. Y yo eso lo aprendí en la calle, ahí en el barrio. Por mucho que sean mis amigos, sé que ninguno se va a morir por mí. Pero sí entendí que en mi casa sí. Ya vi por qué a veces chocamos en esto. Yo sí tengo un concepto de amigo quizá Fuerte. Más fuerte. Yo sí. Es que yo, por ejemplo, en ese caso, yo más que amigo, soy más papá que amigo. Yo ahí te va. Yo no le digo amigo a cualquiera. No, ni yo. Entonces, para mí, yo soy muy Toretto. ¿Sí me explico? Si eres mi amigo, sí, no, sí. Pero a lo que voy es que de hecho tengo una canción. Bueno, ni lo vas a creer, pero lo voy a decir, a ver si me crees. No, sí te creo. Yo solo a ti te digo amigo. Y porque tú empezaste a usar ese lenguaje conmigo. Uh-huh. Porque ahí te va. Yo hasta tengo una canción que dice, yo no tengo amigos. Una vez que entras a mi círculo, te conviertes en mi hermano, en mi familia. Somos más leales que la mafia de Sicilia. Uh-huh. Por ello la traición no es permitida. Desconociéndote es como se castiga. Entonces, yo soy así. Tú entraste a mi círculo y te llamo amigo porque tú me dices a mi amigo, pero para mí tú ya eres familia, o sea, tú eres mi hermano. Gracias, bro. Y yo sí doy la vida por ti. Sí, igual. Entonces, como que yo sabía separar muy bien amigo, es familia, a cuates. Sí, y yo no tanto es amigo, yo es familia sin decirte amigo. O sea, diciéndote amigo, ¿me explico? Okay. O sea, yo te incluyo en mi familia, pero te digo amigo, no te puedo decir, o sea, sí, como mi hermano, vaya. O sea, te incluyo, pero sí le das un peso así a un amigo, porque claro. Si no, yo no le digo amigo. No. Pero a veces esa parte es como, por ejemplo, en mi trabajo es mucho de, oye amigo, pero te das cuenta. Yo no puedo usar, eso es lo que voy. Yo no puedo usar esa expresión. Sí, pero yo puedo decírselo de mi corazón a alguien, o sea, y no tengo que o sea, te lo demuestro, vaya. Porque en el trabajo es mucho de, oye amigo, un favor, ¿me puedes hacer esto? Sí, amigo, un favor, ¿me puedes firmar estos papeles? Ah, sí, amigo. O sea, esa es como la frasecita. Pero. Uy, amigo, quédate prendido, amigo. Es mi. Ya se quedó. Entonces, bueno, pero eso es mi concepto de amigo, ¿no? Incluirte a mi familia. Entonces, o sea, sí, también es así. Sí, muy, pues yo creo que ese es el orden, pero ¿no? Entonces, ¿por qué separabas ahorita lo que decías de, es que estaban mis amigos? Bueno, porque yo aprendí que mi zona segura era mi familia, ¿no? Ajá. Entonces, yo antes de buscar ayuda en mis amigos, siempre, soy muy espiritual, pero siempre voy con Dios. ¿Sí? Bueno, o sea, debería ser el ideal. Entonces, y es a lo que enseño a mis hijos. Entonces, mi idea de papá es, no soy tu amigo, pero tu papá está para todo lo que necesitas. O sea, incluyendo ese mismo acceso como el que tenemos con Dios, porque Dios dice, acércate, ¿no? Ajá. Acércate confiadamente al trono de la gracia, donde encontrarás el oportuno socorro. Esa es la entrada, el acceso sin decir que es nuestro amigo. Dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, donde encontrarás ayuda en tu necesidad. Entonces, ese es como mi concepto de paternidad. Ok, soy tu papá, soy el que te regaña, soy el que te esto y lo otro, pero mi niña, por ti, lo que sea. Mandaron un meme en donde dicen,
mientras va a trabajar, ahí voy, a ver el viejito en el carrito. Pero cuando me hablan de la escuela que ya va a salir mi niña, y va el viejito bien, bien loco. Y Nori me manda la foto y me dice, mira, papá, tú. Y eso se me hizo muy bonito, que ella se dé cuenta claro. que por ella, y voy como se dé como cuenta. Toretto. Sí. Pero cuando otras cosas, pues que pase el tiempo. A mí me costaba trabajo enseñarle a mis hijos ese acceso que tienen a mí sin el concepto de amigo. Entonces, porque te ven como autoridad, eres su autoridad, eres su papá. Entonces, se me hizo más fácil que entendieran que tienen ese acceso a mí siempre, sí, si me ven tan bien como amigo. Pero ¿no será que como son más grandes, ya puedes usar esa dinámica? Pues es que la desarrollé desde chiquito. Tan chiquito que, fíjate, Martito a veces me veía, por ejemplo, jugué luchitas con él desde muy chiquito y que te digo que algo se rompió. Pero él entendió a muy corta edad. De hecho, todavía ni hablaba bien y así, de zipizapo la F y así. Él entendió muy bien a separar, estoy en modo amigo, pero es mi papá. Sí. Entonces, él llegaba a decirme, ¿podemos jugar luchas de amigos? Porque si me veía medio de malas y le decía, no, ahorita no. Ok. Sabía entonces, que no váyase a volar como amigo y no como papá. No, sabía que él, por ejemplo, no podía llegar y darme un zape si no estaba en modo amigo. Ajá. Entonces, como que tenían ese respeto de, ahorita podemos cotorrear y no hay bronca. ¿En qué modo estás? Estoy en híbrido, hijo, estoy en híbrido. Pero te voy a decir por qué me sirvió. Porque me ayudó a enseñarles también que todo, como dice la Biblia, todo tiene su hora bajo el sol. Y todo tiene su lugar, su manera y todo. Entonces, ellos saben comportarse, por ejemplo, si estamos en público, en la iglesia, saben cuando pueden cotorrear conmigo quizá de manera más pesada o hacer otro tipo de chistes o comentarios porque estamos solos en familia. O sea, no sé, siento que me sirvió bien. Sí, te ayuda mucho en la dinámica en su relación. Pero bueno, no sé, a lo mejor también como niña, por ejemplo, hay cosas que ya como papá me doy cuenta y ya Nori, por ejemplo, empieza en esa edad de la adolescencia, entonces hay temas que ya me excluyen, ¿no? Entonces, yo he logrado que todavía no, y ya tiene 17. No, a mí ya me excluyen de algunas cosas porque no en temas así de plática, sino en temas de niña. ¿Qué crees? Ahí te va, no sé si sea un problema o no. Tú dime, lo pregunto así con sinceridad. Mi hija me tiene más confianza a mí para hablar de cosas de niñas que con mamá. No, está bien. Entonces, hasta Lore me dice, oye, habla con ella de esta situación o esta situación. No sé si sea bueno o malo. O sea, bendito sea el Señor que por lo menos a uno de los dos nos tiene la confianza. Pero mi hija en particular es más. Pero yo lo estudié porque en algún momento hasta dije, chale, igual y estoy mal y no, velo y platícalo con tu mamá. Y ella decía, no, es que. Entonces, una psicóloga nos explicó que en general las niñas están luego más apegadas al papá y el niño a la mamá. Y sí lo he visto, por ejemplo, con mi hijo, él me excluye a mí de cosas que prefiere hablar con su mamá y mi hija es al revés, ella. Y contigo, ¿no? Contigo. Sí. Bueno, es que tú tienes 2 nenas. ¿No? Sí, es que la dinámica pero es no distinta. Es que esté mal o crees que está mal. No creo que esté mal. Digo, va a haber cosas que pues no te va a decir, ¿no? A lo mejor. Es que no conoce a mí. Bueno, pues yo digo. Ella y yo no tenemos filtro. Y sí, bueno, pero es la confianza que han hecho. Yo creo que es también la personalidad. Pues ella y yo somos más afines en nuestra personalidad y Lore y Martito son más afines. Sí, pero también tu carácter. Por ejemplo, mi carácter siempre ella sabe que yo puedo jugar, puedo bromear, puedo cotorrear. Pero, por ejemplo, Elisa en el Día del Padre me entrega una carta y lo único que dice la carta es, me dibuja a mí, se me dibuja a ella y me pone, papi, gracias por desvelarte por mí. Ah, qué chido. O sea, hay un concepto que cada uno de los hijos no tiene. Entonces, por ejemplo, ella sabe que la amo, sabe que la consiento. O sea, con las dos soy muy firme, muy directo.
Y bueno, son mis niñas, las abrazo, las beso mucho, pero sí hay una parte en donde papá no entra, ¿no? Y no me duele, digo, pues, Ajá. pero le he dicho a mi esposa, me dices que son niñas, le digo, pues yo no sé, yo conviví con 2 hombres más, mis hermanos, Sí. mi papá, o sea, mi dinámica era muy distinta en mi casa que tú con una hermana y un hermano, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, a veces uno entiende el rol como creció. ¿Sabes qué era lo que te iba a decir? Sí, es eso, vato. Yo sí tuve hermana, Platicabas con ella. ajá, de hecho yo era, mi mejor amiga mucho tiempo fue mi hermana. Sí influye mucho eso, Sí, nuestras yo personalidades creo que sí. en cómo. Y otra cosa, por ejemplo, mi papá que te decía las pintas y todo, pero por ejemplo, yo pero ni de broma, vato, darle un zape a mi papá No, o yo jugar tampoco. físicamente con él. No, yo tampoco. No, pero ni de Sí, no, broma, yo vato, tampoco. ni de broma. Y a mí no me gustaba eso. A mí sí me gusta que Martito sepa separar y estamos modo compas, ay, juego y me puede sapear y lo sapea y todo. Y de inmediato sabe también cuando ya terminó. Sí, eso es bueno. Y yo, por ejemplo, no me atrevía, no sé tú, No. yo correr a mi papá y darle un abrazo, no. Ah, no, bueno, O yo sí. sea, si él llegaba y me abrazaba, lo Entonces, abrazaba. está en modo Si él abrazable. llegaba y me daba la mano, está en modo doy la mano. Y me acuerdo que le daba la mano y esta venita siempre se le Se la botaba. toca. Y yo iba jugando así, siempre apretando esta venita. Y mis hijos no. Mis hijos saben que en cualquier momento pueden llegar y abrazarme, Sí. colgarse. Y yo sí Sí, quería tener esa sí. cercanía No, con y ellos. yo, por ejemplo, sí quiero ser más accesible a ellas en lo que Ajá. están en la casa. Ajá. Porque sé que algún día van a empezar a la universidad y se van a ir. Ese es mi pienso. Pero sí hay partes en donde, papi, ¿puedo hablar contigo? Porque saben que no me puedo equivocar en lo que mando en mi trabajo. O sea, no me puedo equivocar. Sí, sí, O sí. sea, equivocarme es un problema. Sí. Entonces, permíteme. Estoy concentrado. ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Usando las palabras correctas para poder mandar una instrucción o mandar mi respuesta. Sí. Entonces, sí, papi, ya cuando saben que estoy, por ejemplo, viendo la tele, estamos comiendo, las bromas y todo. Sabe que pueden. Sí, saben los momentos. Pero, por ejemplo, en el tema con mi papá, sí, él siempre fue muy amoroso. O sea, no hubo como un modo de él Pero verlo. físicamente amoroso Sí, sí, sí. o de palabra, o las dos. Las dos, las dos. Me acuerdo ya más de grande, o sea, de muy chiquito. Te digo, yo lo recuerdo mucho tiempo trabajando, pero siempre tengo esa presente en el abrazo, en el de vengas a comer aquí, hijo, siéntese aquí. Yo, por ejemplo, Cosas así. físicamente no. De palabras y mi hijo, y siempre nos decía, mi hijo, Me por caes si bien. no te lo digo lo suficiente, te amo. Y No sé. ok, papá, Tú me yo caes bien. también. Pero no era muy físico. Y yo con mis hijos, no, hombre, los abrazo, los beso, también los apego, les jalo las greñas y le bajo el pantalón. O sea, nos llevamos Sí, pesados. muy así. Ajá. Sí, yo igual, pero te digo con las niñas. El asunto, por ejemplo, es en mi casa, con mi papá, siempre, bueno, ya de más grande, ya le contaba cosas. Por ejemplo, pues, yo me recuerdo mucho una plática donde, papá, ¿qué crees que estoy sintiendo esto por alguien? Y mi papá, aguas, aguas, mi chavo, aguas, Israel, aguas. Entonces, ¿tú crees que no deberían? Yo digo que no, pero tú sabes. Es que, ¿qué pasa esto? O sea, hubo una parte de mi vida en donde sí me vacié Sí lo mucho consultabas mucho. en esa parte, pero también nunca fue de decirle, oye, Héctor, pues mi papá se llama Héctor, ¿no? Oye, Héctor, o darle un zape, o llevarme, siempre fui muy respetuoso y siempre esas partes de, te estoy hablando, contesta, y yo soy muy igual, como por ejemplo, Noril. O el por favor, el Sí, gracias, todo, mi todo, papá ese también todo siempre. así muy. Y yo creo que eso es bueno, Eso es bueno, porque vato. una persona Hoy en día no maleducada, saben ni pedir las cosas por no, favor, ni decir gracias, ni de nada. ¿no? Y uno educa a la gente, decirle, oye, gracias, hasta luego. Por ejemplo, en la caseta yo pago y le digo, oye, qué amable, gracias. Gracias. No, yo ahí sí, después de tantas carreteras, amigo, ni quiero hablar con él, ni él conmigo. Ya no sé. No, pues con la taja, ya ni bajas el vidrio. No, a mí sí he perdido cuando ando en modo ¿Buena onda? despierto, yo sí aplico el Jesús te ama, el soltar la frasezuca así, pero hay veces que sí ya.
Ni gracias. Ni gracias. No, pero sí es algo que pero en que general se eso es educa. bueno. Por ejemplo, la puntualidad. Ujú. O sea, tratamos siempre de estar puntuales, ¿no? Puntuales. Hoy llegué antes, amigo, llegué antes. Sí. Pero siempre es esas cosas que la paternidad te da. Si yo pudiera resumir, por ejemplo, el tema de la paternidad es seguridad. Ok. O sea, a mí me ha servido. Y yo quiero eso darle a mis hijas, seguridad, que ellas puedan decir, lo resolvemos. Por ejemplo, Nori, papá, es que la Miss ya no pelees, yo lo resuelvo. Ujú. Y manches, imagínate que papá te diga, tranquila, yo lo resuelvo. Sí. Manches, la niña dice, ok. No, ellos igual, bueno, ella y él saben que les das, sabes que estás haciendo un buen trabajo cuando se sienten seguros cuando tú estás. Sí, Cuando saben que no va a pasar nada. sí. Igual han tenido expresiones de repente que están, no pasa nada porque estoy con mi papá. Y tú así de, qué chido. O sea, Sí, ella sí, sí. sabe que mi Lo papá que se sea. encarga. Papá se encarga. Pues eso es lo que en esta plática queremos que la gente sepa, que le tenemos que dar seguridad a nuestros hijos. Porque hay una frase que dice que papá no es el que engendra, Ah, no, es el que hace la chamba. la paternidad es el que te forma, Sí, el papá que no te es- suple, Mm, el que te alimenta, el que te da esa seguridad, el que te instruye, el que te guía. Esa es la verdadera paternidad. Ahora quiero agregar algo que este vato, el que te decía, nos enseñó. Él decía, lo que eres es más importante que lo que sabes. Sí, Pero él nos decía, pero lo que sabes es muy importante. claro. Entonces, yo siempre le digo a los papás que, por ejemplo, su hijo cayó en adicciones y todo, ¿qué se mete? No, pues no sé. ¿Dónde lo compra? No sé. ¿De dónde saca dinero? No sé. Sí. Yo por dentro, ¿qué clase de papá eres, vato? O sea, tienes un chavo en adicciones, cayó, ok. Ya deberías de a estas alturas Investigar. saber qué se mete, qué hace esa sustancia en su cuerpo, dónde la compra, de dónde fregado saca dinero para comprarla y dónde la consume. Sí, ¿Cómo claro. que no sabes esa información y eres papá? Pues es que lo han hecho porque no sabe nada. Pues sí. Entonces yo le digo, tú tienes que investigar esas cosas. A ver, mijo, ¿qué te metes? No, pues piedra. ¿Qué hace la piedra? Ah, no Papel o manches. tijeras. Eso es piedra, papel o Sí, tijeras. que no lo corte. Es Piedra, papel o es muy adictiva, no es. Te queman neuronas a lo bruto. ¿Dónde se concibe? ¿Cuál es el punto aquí en la colonia o en la escuelita? ¿Quién es el gañán que la vende? ¿De dónde sacas varo? ¿Estás vendiendo dulce? ¿Estás vendiendo el lunch que te doy? Te di para tal cosa y no te la compraste. O sea, ¿Qué es eso? como papás sí tenemos que saber Sí. esa información de nuestros hijos. Entonces, mis hijos están bien conscientes que sí, soy tu amigo, sí, Soy tu amigo. pero... ¿Qué pasó? Nada. Pero me espantaste. acomodar. Yo, ¿Cuál se entumió en la pompa, va? Como Ya que vamos después para ya abajo. Vamos para abajo. Pero me mantengo informado. Es que esa es la paternidad. La paternidad tiene que ver eso, o sea, ver quiénes son tus hijos. Por ejemplo, hay cosas que yo sí creo que los papás pueden decir, no creo que mi hijo sea capaz de hacer eso. Ajá. O sí creo que sea Sí, capaz porque lo exacto, conoce. Exactamente. Sí, Entonces, completamente. creo Lo que resumiste muy chido. esas cosas son muy importantes en la paternidad natural. Pero te digo, a mí sí creo que es muy importante saber ser un papá y un papá tiene que estar presente, ¿no? Ahora ahí te tengo una pregunta que creo que a todo el que nos escuche les va a ayudar un buen. ¿Cómo crees? No, es nada más en tu experiencia personal cómo lo has hecho. ¿Cómo has metido a Dios en la vida de tus hijos? Porque muchos papás me preguntan, oye, ¿lo obligo a ir a la iglesia o no lo obligo? La relación con Dios es personal, pero pues, ¿qué tanto te metes en su relación con Dios, entendiendo que su relación con Dios es personal, pero qué tanto, cómo metiste a Dios en la vida de tus hijos? Y lo pregunto porque, por ejemplo, yo crecí odiando a la iglesia y por ende a Dios, porque la iglesia me había robado a mis papás. Para mí ser cristiano era no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Realmente nunca me explicaron bien. ¿Qué se trataba? Ajá, entonces... Lo bueno que sí hicieron es que cuando yo toqué fondo supe a dónde voltear. Sí. Pero, Pues es que pero eso es- sí no, fue muy religiosa la educación, me hicieron no querer convivir con ese Dios. Sí. Del que hablaban.
del que hablaban, no había a veces mucha congruencia entre lo que yo veía que se predicaba y lo que había en clase. Entonces, como que sí, yo solito, muy a la mala, fue que, o sea, sí me sí supe a dónde voltear cuando toqué fondo, Sí, pero, sí, sí. pero sí no creo que fue la mejor manera y yo traté de hacerlo distinto con mis hijos. Sí. ¿Tú cómo crees que es? ¿Cómo Yo lo sí creo hiciste? yo amigo, sí creo, ese es mi punto de vista, que un papá tiene que estar involucrado en la búsqueda con Dios. Ujú. O sea, eso sí, para mí sí es muy importante. Ahora, pues mis niñas crecieron yendo a la iglesia, ese es su modo de vivir. Pero yo creo que sí, el papá es responsable de que el niño cante. Yo creo que sí es muy responsable. Ahora hay modos para hacer eso. Exacto. O sea, si yo tuviera, Exacto. por ejemplo, uno de los deseos de nuestro corazón, no sé si cambie con el tiempo, con la edad, pero el deseo de mi esposa y mío a lo mejor es adoptar a un niño. O Ujú. un niño o niña, ¿no? Qué No, chido. pero bueno, todo depende en cómo se den las cosas, ¿verdad? Sí. Tampoco somos irresponsables para decir, no puedo con dos, voy a meter otro más. Sí, sí, sí. Pero el deseo de nuestro corazón ahora, quien venga, pues no nació, ni conoce, ni trae nuestra genética, ni nuestra herencia, ni nuestro tiempo de adoración, ni nada de eso. Es una almita que vamos a formar, ¿no? Pero si me tocara, por ejemplo, educar a un niño, yo sí estaría muy presente de meterlo a la iglesia como de lugar, pero con modos correctos. Exactamente. Por ejemplo, tú algo que dijiste, y lo tengo muy presente porque te estoy cortando en los videos que grabamos, y dijiste, ¿no? A Jesús me lo querían meter hasta por las orejas. Ajá. Todo estaba mal, y entonces mis niñas han aprendido que no todo está mal, pero tampoco todo está bien, Exactamente. sino que hay Como cosas, que hay modos correctos. hay modos correctos, hay maneras correctas, porque también hay maneras incorrectas de buscar a Jesús. Entonces, mi tiempo con Dios ahora, y digo ahora porque pues todos los días nos vamos como actualizando, haciendo esto, haciendo lo otro, y es, hija, mis niñas, necesitamos a Jesús en nuestra vida, todo esto. O que se puso mal tal persona, vengan niñas, miren, tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Dios puede sanar la vida de este hombre. Por ejemplo, ahorita nos han pedido oración por un buen de gente. Yo ando igual, mucho enfermo, Muchísimo, vato, muchísimo. pero cañón. Pero grave, Sí, grave. hoy le detectaron leucemia a un brother que... Dime, yo estamos orando también. Neta, bro. Pero son esos temas en donde Así nos estamos, sentamos ¿no? y, Señor, te pido por la vida de este hombre. Dios, sácalo de donde está. Tu palabra dice que en las regiones, no sé, ya nos ponemos a orar. Y mis niñas están, sí, Señor, sí, Señor. Oramos por mi papá, que estuvo muy grave, muy malo, muy delicado, Señor. Y no me ven así como destrozado Tengo el dolor por dentro, pero ¿sabes qué, Señor? Tú estás ahí con nosotros, la vida de mi padre. Por eso te digo, la manera en la que van a ver a Jesús es en nuestra vida. No me desmorono. Yo amo mucho a mi papá, pero no me desmorono por lo que está pasando. Me mantengo duro, me mantengo fuerte, porque mi esperanza está en Dios. Y eso se los comunico a mis niñas. Entonces yo creo que la manera de meter a tus hijos en la iglesia es que ellos te vean. Exacto. ¿No? Y yo pienso exactamente igual que tú. Y también creo que como la palabra de Dios no regresa vacía, mientras viva bajo tu techo, aunque sea mayor de edad, mientras viva bajo tu techo hay reglas. Claro. Y una de las reglas, vamos a la iglesia, porque Dios va a hacer algo cuando somos expuestos a la palabra de Dios, Sí. aunque no queramos estar. Aunque no. Porque Eso sí. la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo lo manejé igual que tú, desde chiquito con mis hijos, y logré uno de mis sueños, que era que no le pase, que no aborrezcan la iglesia como yo la aborrecí. Y yo entendía que yo tenía que jugar un papel clave para que eso no sucediera. Que no sintieran nunca que la iglesia les robó a su papá, por eso lo de la accesibilidad en cualquier momento, y que supieran que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y gracias a Dios, mis hijos aman ir a la iglesia, aman ir a la iglesia, aman servir a Dios. Han desarrollado algo que ya después me preocupaba, era que desarrollen también ese corazón que mamá y papá tienen de ayudar a los demás. Sí, es importante. Y no se pusieran celosos y todo. Y algo que me gusta es, por ejemplo, no sé si hoy o ayer que recogí a mis hijos de la escuela, siempre les pregunto, ¿y cómo te fue? Y no sé qué, y ahí estamos platicando, y a ti, no, pues hice esto y esto y lo otro. Y les platiqué que ayudé a una persona.
y Regina dice, ay, Api siendo Api, porque me dicen Api, ¿no? Sí, Entonces dije, qué chido. ¿te puedo decir Api Api? siendo Api, o sea, ellos saben que estamos para ayudar. Claro. Api siendo Api, qué bueno, papá, y no sé qué, no sé qué. Entonces sí se dan cuenta. Claro, sí. Pero también debemos, creo que recordar a la gente que el impacto que tenemos como papá es muy poderoso, porque no solamente afectas en la vida de un hijo, sino de tu descendencia. A ver. Ahorita que estás diciendo, me acordé de Tu descendencia. Abraham, dijo Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Pero de Israel viene José. Entonces, el propósito de un hombre obediente, esto está muy cañón. Y a ver, lo acabo de escuchar. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, el soñador, hijo de Abraham, hijo de este hombre, ¿no? Entonces resulta que la obediencia es algo muy importante para la vida de un padre. Ok. Porque la obediencia de un padre trae propósito a la vida de un hijo. La obediencia de un padre trae propósito a la vida de un hijo. Nueva frase para la playera número 102 que ya tenemos que hacer. Y para la canción que ya debemos. ¡Wow, bro! Que ya tenemos la música. Sí. Y Dios, ahora, Dios va a prosperar la vida de un hijo por la obediencia de un padre. Sí, completamente. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La obediencia de Abraham bajó en la obediencia a cada uno de los hijos hasta que los hijos fueran reyes. Wow. Ahora Por sí eso, que wow, dijo el perro. Por eso creo que la pregunta que hiciste fue muy clave, porque ¿cómo involucras a tus hijos en la iglesia? Viéndote obedecer como padre. Ahí está. ¡Pum! Avienta el mic, Jerry. Vámonos. No manches, ¿sí? Porque un papá irresponsable, amigo, en la iglesia es el testimonio de un hijo que será irresponsable en la iglesia. Ok. Sí, o sea, ves a un papá frío, un papá apático, un papá que no ofrenda, que no sirve a la iglesia, que no, su prioridad no es Dios, así va a ser tu hijo. Por eso la intención y mi presión por buscar a Dios es que mis hijas siempre vean un papá obediente a Dios, para que ellas digan, soy bendecida y soy enriquecida nada más porque mi papá obedeció. Esa es la paternidad, amigo. Jerry, qué bonita forma de cerrar, vato. Épico. Épico, amigo. Qué chido. Entonces yo creo que ese sería un buen mensaje de todos los que estamos diciendo, ¿no? Agregar que toda esa chamba de papá aplica como padres espirituales con la gente que Dios así pone en su corazón Así verte. No que te las des como lo platicábamos el otro día acá. de, dime papá. No. Va a haber gente que como pastores te va a tocar hacer esa chamba. Te va a tocar hacer esa chamba porque no tuvieron a nadie y te ven hacia arriba, te ven como ejemplo, te aman de esa manera y te toca hacer la chamba. Sí, que también encuentren esa seguridad en ti como pastor. Decir, que alguien que nunca les dieron. Exacto. Y yo creo que la neta es parte del jale como pastores, hacer la chamba sin evadirla, porque ando escribiendo, andamos por sacar el cipher número 6 de la disquera y el coro dice, hay serpientes que no están en la tierra, tiburones que no están en el mar, ladrones que no están en la noche, Dios no siempre está en el altar. Wow. Entonces, hay vatos en altares, pastores, que la neta son serpientes, son tiburones, son ladrones, no hacen la chamba de pastor. Son conferencistas de domingo, a veces lo que sueltan ni es alimento espiritual, es veneno mortal, eso lo digo también en
y gente tragándoselo completito, o pastores que han limitado su chamba nada más a predicar y no asumen a veces La que les toca responsabilidad. ser papás espirituales, embarrarse de caca de oveja y hacer la chamba. Sí. Entonces, todo lo que hablamos de paternidad, yo genuinamente creo que aplica A lo espiritual. en lo espiritual con ovejas que Dios pone a nuestro Sí, cargo. yo también lo creo, amigo. Y yo creo que muchos pastores les hace así o les da Webster asumir ese rol que a veces claramente Dios te lo está dando con gente que llega a tu iglesia. Sí. No con todos, no forzosamente Ujú. con todos, pero sí con muchos que no tuvieron papá, te llegan destrozados y te toca hacer la chamba. Sí, pero también van a encontrar otro problema. Un problema que, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con la instrucción, porque yo tuve un papá que me enseñó y una mamá que me enseñaron instrucción. Ujú. Mucha gente, y esto no lo vamos a encontrar en la iglesia, tú le vas a hablar a una persona y decirle, oye, llega temprano. Ujú. Y va a decir, ya me voy porque el pastor me dijo que llegara temprano. O sea que, ya te entendí. Que Porque- también nos va a meter en broncas hacer eso. Sí, y se van a ir, o se van a querer ir, pero el asunto es que uno puede identificar a un congregante cuando tiene problemas con la autoridad. Sí. Y es Sí, sí, porque sí. ha habido falta de paternidad. Entonces, a esa gente hay que cuidarla y enseñarle la paternidad. Claro, se les tiene que enseñar. Sí, porque la gente Pero a fin de cuentas es lo que hace un papá. es lo te que hace un enseña. papá. Enseña, corrige, orienta, pero todo en amor. Exacto, no juzga, señala, Te maltrata, te te maltrata, abusa. te abusa, sí, Sí, hay pastores que no aprovecha. tienen ovejas, tienen esclavos, vato. Sí. No manches. Pero Ok. bueno. Amigo, Vato, estuvo épico. Como que sin calor también ayuda. sin Fluye, calor. no manches, fluye mejor la plática. Es que hoy no hace calor en el estudio y hasta pusimos nuestro sillón. Familia. Cámara, banda. Espero les guste este episodio. Paternidad. Compártanlo, por favor. Compartan, tiren paro, Suscríbase. suscríbanse. Vi una estadística y muchos de los que nos ven no están suscritos. No quieren que sepamos, pero pues no No importa. sean gachos, suscríbete, corre la voz. Nos animas mucho, neta, de Cora, nos animas mucho si comentas en el video qué te pareció, sí los leemos todos los comentarios, no siempre respondemos todo porque hay veces que no hay mucho que decir, absorbemos lo que nos estás diciendo y si te hacemos saber que lo absorbimos dándonos el corazoncito, entonces nos ayuda mucho lo que escriben muchos de los, pues casi todos de los episodios salen en base, o los temas que decidimos tratar salen en base a lo que nos escriben. Así que síganos escribiendo y estamos en Conecte, banda. Familia, bendiciones. Bendiciones. Justicia es un teatro. Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Y desde el púlpito contra suenan las bombas. Libertad. 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 Libertad.